El día de hoy tenemos la compañía de uno de nuestros grandes proveedores, que es Invitec Diagnostic. Y nuestro tema se centrará en el diagnóstico por PCR y seguridad alimentaria. Esta es una herramienta bastante innovadora que nos trae Invitec sobre todo el control de patógenos aquí en Colombia. Eh, Como introducción a nuestro speaker invitado, hoy nos va a acompañar el señor Josué Carvalho. Es un gran honor tenerlo aquí. Él es un destacado científico y líder en todo el campo de la biotecnología. El doctor Carvalho tiene un doctorado en biomedicina y más de 10 años de experiencia dedicados a la investigación en los campos de microbiología y toda la parte de diagnóstico molecular. Actualmente, él es el director general de Invitec y ha aportado sus grandes conocimientos a toda la implementación de soluciones innovadoras para el control de los patógenos en la industria alimentaria. En este enfoque riguroso que tiene con la ciencia y que también sea bastante aplicable a todo lo práctico y que nos funcione diariamente, está fortalecer toda la parte de la inocuidad alimentaria y generar grandes impactos en todos los productos de este contexto normativo. Además de toda su labor en Invitec, el doctor Carvalho también ha participado en diferentes eventos a nivel internacional, donde comparte todas sus experiencias en el desarrollo de productos, sobre todo en la parte de diagnóstico molecular y pues toda la industria alimentaria, que es el tema que nos compete el día de hoy. Estamos más que seguros que toda la información y toda la experiencia que él nos trae el día de hoy va a ser de gran relevancia para todos los aquí presentes. Sin más, pues queremos darle la bienvenida a doctor Carvalho y felices de que nos acompañe el día de hoy. Si quieren, podemos darle paso a él y Buenos días, podemos empezar. ¿Cómo ¿me está? escucháis bien? Sí, señor, Sí, perfectamente. gracias por la amable introducción. Eh, Voy a compartir mi pantalla. Dime si la veis. Creo que Sí, ya la ya estamos estoy viendo. compartiendo. ¿Sí? Exactamente. Vale. Entonces, vamos a empezar. Buenos días a todos. Buenas tardes desde Portugal, que son las 5 ya. Una vez más, gracias por la amable introducción y bienvenidos a todos al webinar, donde vamos a hablar de PCR, seguridad alimentaria. Creo que es un tema importante y es una tecnología muy innovadora. Y antes de empezar, quería enviar un agradecimiento especial a Isla por todo el trabajo que ha hecho con nosotros, con Invitec. Es un parcero muy importante para nosotros. Y también enviar un agradecimiento a todo el equipo que ha organizado el evento, que lo ha hecho posible. Y como os decía, hoy vamos a explorar cómo la tecnología molecular está transformando, o creo que está transformando la seguridad de nuestros alimentos. Y hoy voy a hablar un poquito de experiencias, casos de éxito, recomendaciones prácticas para implementar la PCR. Y creo que hoy os voy a enseñar cómo la PCR se puede convertir en su mejor aliada. Pero antes de empezar, voy a presentarles un poquito de Invitec. En Invitec cubrimos cada etapa del workflow de biología molecular. Tenemos otras tecnologías, pero el principal es la biología molecular. Y cubrimos todo desde la gestión de muestras o la toma de la recogida de muestras hasta la detección final de un target. Nosotros tenemos soluciones de sample management, tubos, reactivos y sistemas de recogida y estabilización de muestras. Tenemos todo desde kits de extracción de ácidos nucleicos, donde tenemos protocolos rápidos para obtener ADN o ARN de alta pureza, sencillo, rápido en minutos. Y después tenemos toda una línea de ensayos de detección, donde identificamos bacterias, virus, pero
otros targets moleculares como alérgenos, GMOs, y creo que esta oferta end-to-end simplifica muchísimo la validación, los errores, y creo que es el valor añadido de Invitec en el mercado y lo que nosotros somos mejores, es de ofrecer una solución end-to-end. Con esta cobertura completa de nuestra marca, creo que podemos pasar a la presentación sobre el tema de hoy, que es la PCR, pero en temas de seguridad alimentaria. Y entonces vamos a comenzar definiendo qué entendemos por enfermedades transmitidas por alimentos, que es el tema de hoy. Las enfermedades transmitidas por alimentos o ETA son afecciones derivadas de lo consumo de alimentos contaminados con toxinas o patógenos. Y patógenos pueden ser bacterias, virus, parásitos, hongos, cualquiera de estos patógenos que puede traer problemas a los humanos. Estas intoxicaciones pueden ocurrir en cualquier etapa, desde la granja hasta la mesa, y por eso es importante de comprender este ciclo, porque comprenderlo es el primer paso para controlarlo. ¿Y qué tipos de patógenos son los más protagonistas en estos riesgos? Los patógenos alimentarios incluyen, como os decía, bacterias, virus, parásitos, hongos que se pueden colar en nuestra cadena de suministro. Los patógenos como Salmonella y Listeria siguen generando brotes preocupantes en Colombia y otros países del mundo. Son los dos patógenos más importantes, pero hay otros que os voy a enseñar. Y claro, esto impacta la salud pública, en la confianza del consumidor, y cada retiro de producto o product recall tiene un coste económico y reputacional elevado, y nadie quiere verse en las noticias por un brote o un caso de este tipo. Cuando hablamos de los patógenos más comunes, la mayoría de las enfermedades transmitidas por alimentos provienen de bacterias como Salmonella, Campylobacter, Listeria, E. coli, pero también como de virus, como es el caso del norovirus y la hepatitis A. Y mientras los cultivos clásicos de este tipo de patógenos tarden días, la PCR puede detectar estos organismos en horas. Y aquí tenemos una ventaja de utilizar el PCR contra las técnicas más clásicas. En términos de alimentos que tienen más probabilidades de estar contaminados, las carnes crudas, los huevos, los lácteos sin pasteurizar y las verduras sin lavar encabezan la lista de riesgo. Estos productos ofrecen el entorno perfecto para que los patógenos crezcan, si manejan con cuidado, porque son alimentos crudos, sin procesamiento. Y cada paso cuenta. Al manejaje correcta, el transporte correcto, la manipulación correcta, todo que hagamos a los alimentos puede aumentar el riesgo de introducir un patógeno. Y entonces, con estos riesgos muy claros, solo así podemos actuar y disminuir o eliminar idealmente los riesgos de contaminación. En Colombia y otros países del mundo hay normativas muy claras en seguridad alimentaria con respecto a los patógenos. En Colombia, INVIMA, ICA y el Ministerio de Salud imponen estándares estrictos para garantizar la inocuidad,
Por ejemplo, la resolución 2.6CT4 y las normas ISO exigen que los métodos validados, incluyendo la PCR que hablamos hoy, estos métodos sean validados por las normativas ISO, que sigan las normas de las agencias de certificación o acreditación para que se puedan certificar los procesos de análisis. Y claro, estas organizaciones tienen inspecciones periódicas que buscan demostrar o comprobar que la industria implementa controles de forma consistente y, claro, cumplir con las normas no es opcional, es quasi estratégico para la industria alimentaria para que se garantice la confianza del consumidor, pero más que eso, la seguridad de los consumidores y la salud pública. Estas normas y estos organismos no certifican solo tecnologías de PCR, sino otras tecnologías y también los métodos clásicos, claro. Ahora hablamos un poco de PCR y cuál es la ventaja de la PCR frente a los métodos más tradicionales. Yo creo, y es una opinión personal, creo que el método de PCR, la ventaja más grande es el tiempo que tardan las análisis, porque los métodos convencionales tardan días, en cuanto que la PCR entrega resultados en un par de horas, en horas. Y entonces, cuando comparamos los métodos de cultivo, por ejemplo, que son los tradicionales más comunes, hay métodos que pueden demorar hasta 72 horas y tienen una sensibilidad moderada, en cuanto que la PCR amplifica directamente el ADN del patógeno para un diagnóstico preciso, que es sensible y, más importante, es rápido. Y este cambio de tecnologías va a cambiar por completo la rapidez de nuestra respuesta. Ahora podemos ver esta comparación de una forma más detallada. En esta tabla he destacado las diferencias críticas entre tres métodos diferentes: la PCR, lo método clásico, que es el cultivo con placa de microbiología, y el inmunoensayo. Y he comparado en términos de tiempo, precisión y costo por prueba. Y como pueden verificar en la tabla, la PCR ofrece 99% de precisión, nos da un resultado en 3 a 5 horas en términos de la tecnología, y tiene una sensibilidad, un coste que es medio alto. En cuanto que el método clásico tarda hasta 72 horas, la precisión, como os decía, es solo moderada, pero tiene ventaja, que es el coste. El coste, claro, es más bajo, pero el coste del reactivo, porque hacemos un análisis al coste total del método, como ahorramos tiempo, ahorramos dinero también. Pero para hablar más de PCR, creo que es importante de entender qué es la PCR, qué son los fundamentos de la PCR. La PCR consta de tres pasos básicos. Primero, hay una separación de las cadenas del ADN target por calor. Después, los primers que están previamente diseñados se unen a las secuencias específicas que vamos a detectar, y después utilizamos una polimerasa, una enzima que amplifica las cadenas de ADN target o sintetiza nuevas cadenas de ADN, y con esto podemos verificar la presencia o ausencia de un target. En este caso, por ejemplo, un patógeno.
Los componentes del método de PCR, los componentes estandarizados son el ADN molde, o sea, el target, el objetivo de nuestro análisis, primers, que es lo reactivo que utilizamos para detectar la cadena de ADN molde. Necesitamos de una polimerasa, que es la enzima que va a catalizar la reacción de PCR hasta la detección, y necesitamos de nucleótidos, que son los insumos para hacer la síntesis de nuevas cadenas de ADN. Al final de la extensión y múltiples ciclos de amplificación, tenemos un target, tenemos una señal de fluorescencia y hay detección de un target. ¿Y cómo es que esto se aplica a la detección de bacterias? En esta imagen he puesto un flujo de trabajo estándar desde la preparación de muestras, pasando por el enriquecimiento, incubación, hasta la extracción de ADN y la detección por PCR. Este es un flujo estándar para detección de bacterias. Para detección de virus es diferente y os voy a mostrar, creo que en el próximo slide. Aquí cada etapa está optimizada para maximizar la recuperación de lo patógeno en cuanto minimizamos las interferencias. El enriquecimiento amplifica la presencia de la bacteria target. La incubación garantiza las condiciones óptimas de crecimiento o enriquecimiento selectivo de una bacteria. La extracción de ácidos nucleicos es fundamental, que nos provee ácidos nucleicos de alta pureza para la PCR, y finalmente la PCR es la técnica que detecta el señal genético en unas horas, que nos permite decisiones inmediatas sobre la presencia o ausencia de patógenos, de bacterias en este caso. Y así tenemos un resultado positivo, hay un brote, hay decisiones que hay que tomar sobre el lote de alimentos, o entonces hay un resultado negativo y todo está bien. Cuando hablamos de virus, el workflow es un poquito diferente porque no hay los pasos de enriquecimiento ni tampoco de incubación. En este caso, lo que hay es una recuperación y concentración viral para tener más cantidad de virus, si lo hay en la muestra. Después hay una extracción de DNA o RNA viral dependiendo del virus, pero muy probablemente es un virus de RNA. Y hay una adición de un control de extracción para garantizar que estamos recuperando el RNA del virus al final de la extracción. Y después todo que es downstream de la recuperación del virus es igual al workflow de bacterias. Hay extracción, amplificación del target, resultado positivo o resultado negativo. El PCR en tiempo real lo que nos da es una visualización de la amplificación en tiempo real gracias a la utilización de fluorocromos. De pronto todas las empresas o los proveedores de kits utilizan la tecnología de sondas Tachman, que son los reactivos que incluyen los fluorocromos, y este es el reactivo que nos permite esta visualización instantánea de la amplificación de los targets en tiempo real. Al final de la amplificación tenemos una señal de fluorescencia, tenemos un valor de CT que nos permite inferir sobre la carga del patógeno. En cuanto hablan de cuantificación con PCR en tiempo real, es una semi-cuantificación, no es algo absoluto, pero cuanto menor el CT, más carga de patógeno,
cuanto más grande sea el valor de ST, menos carga de patógeno está presente. En técnicas de PCR, la carga de lo patógeno generalmente no es algo importante porque no son métodos cuantitativos, no hay una contaje, pero es importante para nuestra tomada de decisión si hay que hacer un recall más rápido o no, porque si hay más carga de patógeno, el problema seguro que va a ser más grande. En términos de aplicaciones concretas de la PCR en la industria alimentar y particularmente en Colombia, desde materias primas hasta la investigación de brotes, la PCR aporta valor en cada uno de los pasos. Se puede utilizar, por ejemplo, para monitorear cárnicos o carnes, lácteos, superficies de fábricas de alimentos donde se procesan los alimentos, rastrear origen de brotes cuando los hay. Y algunos de los ejemplos locales incluyen la detección de salmonella en aves, por ejemplo, o también de listeria en quesos frescos. Y hay muchas aplicaciones reales, historias reales que nos demuestran cómo la PCR tiene un impacto real en la industria alimentar colombiana cuando utilizado como una alternativa a los métodos más clásicos. Y porque la industria alimentaria colombiana está adoptando esta tecnología. Los beneficios más clave, los 4 que yo os gustaría de destacar, son la velocidad, la sensibilidad y la especificidad que son únicas de una técnica que detecte ADN de los patógenos. Y claro, con resultados rápidos tomamos decisiones informadas en tiempo récord, que cuando hablamos de brotes y salud pública es, creo que importantísimo. La alta sensibilidad de la PCR permite detectar hasta cargas mínimas y evita falsos positivos, que es un problema de los métodos clásicos porque son dependientes del análisis de lo operador, de lo técnico, y además reduce los retiros de producto y fortalece el cumplimiento regulatorio, porque es una técnica más avanzada, más sencilla, más innovadora, y entonces es más fácil de cumplir con las regulaciones y también lo que nos piden los organismos regulatorios. ¿Y cómo se implementa PCR en su empresa? He puesto aquí algunas consideraciones más prácticas de lo que normalmente sugerimos a nuestros clientes de la industria, sino también los laboratorios de servicios. Pero para integrar PCR se debe seleccionar equipos aprobados. Cuando digo aprobados, muchas de las veces los kits o los métodos de PCR están validados y certificados para un equipo específico, y entonces los equipos tienen que ser aprobados. Hay que capacitar el personal adecuadamente. Estamos hablando de técnicas más avanzadas. Los conocimientos en biología molecular o bioquímica son muy, muy, muy importantes, y el flujo de trabajo se debe optimizar para minimizar los tiempos muertos y errores, porque eso es muy importante. Como os hablaba, el coste de la PCR frente a los métodos clásicos es más grande, entonces es muy importante que se optimice el workflow para que los costes laborales sean más bajos y entonces compense los costes adicional de hacer la PCR. Después, controles de calidad.
y evaluación del retorno del investimiento es también importante para justificar el cambio. Y aquí estoy hablando para empresas alimentarias donde las márgenes de los servicios son naturalmente más bajas o normalmente más bajas. Entonces es muy importante que haya un control muy listo de las inversiones. Y más que implementar la PCR, cómo se encaja la PCR en los sistemas de calidad, que es muy importante cuando hablamos de laboratorios de la industria alimentaria. La PCR, por su versatilidad, fortalece mucho la trazabilidad y el control preventivo y también la mejora continua, que es un tópico muy importante de las normativas ISO, la ISO 9001, pero también la ISO 17025, que es la ISO de los laboratorios de servicios acreditados. Y con la PCR, y hablando de calidad, cada lote se puede rastrear con precisión con la PCR, se anticipan riesgos antes que se lleguen los productos al consumidor y la validación de estos métodos respalda auditorías y genera datos para optimizar los procesos, que es algo que es siempre pedido por los auditores y por los sistemas de calidad. Y este sistema de generar datos y retroalimentar el sistema de calidad es la clave para excelencia de los laboratorios. Y de ahí también que hable mucho de mejora continua cuando se habla de implementación de PCR. Algunos ejemplos prácticos de éxito en Colombia de nuestra experiencia. Por ejemplo, la industria avícola y quesarías frescas. Las quesarías frescas es un tópico importante porque los productos tienen un tiempo de vida muy corto. La validad de los productos es muy corta y entonces es importante de dar una respuesta muy rápida y la PCR se destaca en este tema de los resultados rápidos. Y una de los feedbacks que tenemos es que tras implementar pruebas para Salmonella Listeria, por ejemplo, se han reportado menos incidentes, acceso a nuevos mercados de exportación, porque por veces es un requisito de exportación de algunos países o algunos clientes más grandes que se hagan métodos de PCR y no métodos de cultivo clásico. Y muchos de los testimonios que hemos recibido es que la PCR elevó nuestra calidad ante nuestros clientes, pero también ante INVIMA, la autoridad de regulación o de acreditación. Y entonces nuestra experiencia en Colombia y otros países es que tras la implementación de la PCR, este cambio salió siendo muy importante y muy ventajoso cuando comparado con las técnicas más clásicas. ¿Y qué ofrece Invitec Diagnostics en el tema de los patógenos alimentarios? Invitec cuenta con una amplia gama de kits para detección de patógenos. Tenemos ahora mismo creo que 5 kits ya en el mercado, pero estamos validando y vamos a lanzar muy pronto más 2, creo. Ahora mismo tenemos STEC, Clostridium botulino, norovirus, hepatitis A y Salmonella.
El kit de STEC no es uno kit, sino tres, porque STEC tiene el tema del screening, pero también tenemos kits para detección de serotipos específicos conforme la norma ISO correspondiente. Y hablando de normas ISO, este es un tema importante. Todos nuestros kits son validados según la ISO correspondiente o validados según la ISO 16640 cuando hablamos de kits que son alternativos a los métodos de referencia. Por ejemplo, la salmonela y la listeria que estamos desarrollando ahora mismo son validados según esta ISO, que es la 16640 parte 2. Y claro, esto, cuando hablamos de ISOs, esto garantiza la fiabilidad de nuestros kits en todas las matrices que están validadas según las normas y también tenemos algunas certificaciones de laboratorios independientes, como es el caso de AOAC y Microval, que atestan la calidad de nuestros productos. Uno de nuestros kits estrella es el kit de Salmonella, que está validado por dos organismos de certificación, la OAC y el Microval. OAC es más importante en las Américas. Creo que Colombia ve más valor en la OAC, en cuanto que en Europa la Microval o AFNOR son equivalentes y son más importantes para los clientes europeos. Y creo que hoy voy a enfocar un poco más en este kit porque, como os decía, es la estrella de nuestro catálogo y es el último que hemos desarrollado y lanzado para el mercado. Este kit combina un reactivo de ELYSIS ultra rápido que nos libera el ADN en solo 20 minutos con un protocolo optimizado para detectar Salmonella especies, Salmonella spp, en menos de 10 horas. Y cuando comparado con el método tradicional de cultivo, estamos hablando de un gaño de más de 16 horas cuando comparado con el método clásico. Entonces aquí se puede mirar la gran ventaja, el aspecto más destacado de utilizar la PCR y particularmente de utilizar el kit de Invitec una vez que no hay otro kit validado según AOAC con tiempos de incubación tan cortos como nuestro, que es de 8 horas, pero os voy a enseñar en un próximo slide. Hemos hecho una validación exhaustiva frente a más de 100 serobares que garantiza una sensibilidad y una especificidad que es muy grande y un requisito de AOAC y Microval. Y esta sensibilidad y especificidad es garantizada incluso en matrices complejas como lácteos o frutas o productos ready to eat, que es muy importante para la industria alimentaria. Y además de estas validaciones que son muy ricas, también tenemos un formato plug and play que posibilita la integración de nuestro kit en flujos de trabajo estandarizados porque hemos validado los equipos más comunes en los laboratorios de PCR y también estamos desarrollando un protocolo de integración de nuestro kit con flujos de trabajo más automatizados para preparación de muestras, extracción y preparación de las placas de PCR de forma automatizada o semi-automatizada. En Rostro tenemos una afirmación que nos pone en perspectiva el poder de la PCR frente a métodos tradicionales, porque tener un resultado de salmonela en menos de 10 horas es
innovador y es un cambio completo de la industria porque hasta ahora todos los kits de PCR, el tiempo más corto son las 16 horas, si no estoy enganado, y si hablamos de métodos de cultivo tradicionales o y métodos de ELISA, estamos hablando de 24 hasta 72 horas si tenemos resultados positivos. Y creo que el tiempo, como os decía, es la gran ventaja de utilizar el PCR, porque menos de mediodía o el propio día para validar la inocuidad de un lote de alimentos en la industria alimentaria significa ahorrar tiempo, ahorrar costes y cuántas horas se podría eliminar en los procesos actuales si se empieza a utilizar la PCR con kits de Impitec. Esta es la pregunta y lo que hay que pensar cuando hablamos de invertir en PCR en nuestros laboratorios. El protocolo, como podéis mirar en el slide, es muy parecido a lo que hablaba de los protocolos estándar para pruebas de alimentos para detección de bacterias, preparación de muestra, incubación o preenriquecimiento e incubación con medio de cultivo que es estándar, que es el BPW. Incubación desde 8 hasta 24 horas, dependiendo de la matriz alimentaria. Una extracción de DNA rápida, menos de 20 minutos, y después también un protocolo rápido de PCR de menos de 60 minutos, todo el workflow en menos de 3 horas. En esta tabla tenemos las diversas categorías de alimentos que han sido validadas y certificadas por AOAC y Microval para nuestro kit InViz-Green Salmonella y también muestra cómo los tiempos de enriquecimiento de nuestro kit superan a la competencia. Como podéis mirar, por ejemplo, para los productos lácticos o para los productos cárnicos de aves, tenemos un avantaje de más de 8 horas en términos de tiempo para el resultado. Y esto es, claro, importante cuando hablamos de seguridad alimentaria y resultados rápidos. Y nosotros con nuestro kit cubrimos desde carnes rojas, aves, lácticos, como he dicho, huevos, que también es una matriz importante para salmonella, y también productos frescos y listos para consumir, que es una categoría muy importante. Nuestro protocolo exige solo 8 horas de enriquecimiento para la mayoría de las categorías y para huevos y productos frescos el mínimo son las 16 horas, que es una incubación overnight. Este avantaje sobre la competencia acelera el ciclo de análisis, pero también disminuye los riesgos de sobrecrecimiento y falsos positivos, que es un problema muy importante con la utilización de PCR y kits de otras marcas. Y con nuestro kit este problema no pasa y ha sido comprobado por AOAC. En resumen, la PCR es una aliada para garantizar la seguridad, la trazabilidad y la innovación de vuestras empresas, de vuestros laboratorios. Implementar esta tecnología frente a la tecnología más tradicional, que es el cultivo en placa, y reduce los retiros de productos, mejora la calidad interna, fortalece el cumplimiento regulatorio frente a INVIMA y otros organismos de certificación. Es muy importante implementar la PCR cuando se habla de exportación de productos, porque los clientes más grandes, como os decía,
empiezan a pedir y a obligar los fabricantes y también los proveedores que utilicen la PCR. Y mi sugerencia y una invitación que os hago es que empiecen a planear un roadmap de adopción de esta tecnología y que hagan la capacitación de vuestros laboratorios con los equipos, con los reactivos y también el training a vuestros equipos, a vuestros técnicos y claro, pueden contar con Invitec y con Isla para que lo hagan. Os invito también a visitar nuestra página web, donde tenéis más informaciones sobre nuestros productos, manuales, preguntas frecuentes y también otras informaciones. Contamos con soporte técnico muy rápido, muy listo. Y también os invito a suscribirse a nuestro boletín y a seguirnos en LinkedIn. Nosotros hacemos posts muy regularmente con información sobre las industrias, sobre la aplicación de estas tecnologías en la industria alimentaria, por ejemplo, y tenemos un blog donde hacemos tips and tricks para utilizar nuestros productos y así elevar vuestros workflows a lo más estado de arte que hay actualmente. Finalmente, comparto nuestros contactos. Para consultas, vosotros podéis escribir a info@invitec.com o comunicarse directamente conmigo, con mis compañeros en nuestras sedes en Alemania y Portugal. Nuestro equipo está listo para ofrecer asesoría técnica y comercial en conjunto con Isla y os invito a aprovechar esta red de soporte para implementar PCR con confianza. Y con esto creo que os agradezco a vuestra atención y si hay preguntas, damos paso a las preguntas y estoy disponible para cualquier duda. Muchas gracias. Gracias a ti, Josué, por toda la información. En este momento tenemos una pregunta en el chat y en nuestra sección de preguntas y respuestas para que los que quieran seguir sumando sus preguntas ahí puedan ponerlas. Y David Nieto nos pregunta si tendrán más adelante un kit de salmonela cuantitativa por PCR. La pregunta es sobre, a ver si la veo aquí. Si vamos a tener un método cuantitativo. Yo creo que he hablado de esto durante mi presentación. Cuando hablamos de PCR y lo que son los requisitos normativos, la cuantificación para salmonella no es importante. La salmonella, dependiendo de las matrices, es importante un screening porque la confirmación sigue siendo con los métodos tradicionales, que la ISO de DACIES 140 lo que pone es que métodos alternativos como la PCR son utilizados para screening de positivos y negativos. Si hay un positivo y hay que hacer la contaje o la enumeраción, eso es hecho según los métodos ISO, que es la ISO CS 57. Por eso la respuesta es no vamos a tener un kit de salmonella cuantitativo, pero no vamos a tener porque no hace falta en este tema. Cuando hablamos de otros patógenos, por ejemplo, Campylobacter, que es un método sí cuantitativo y que hay normas que pone un mínimo de cuantificación que es permitido para los alimentos. Ahí sí, si vamos a desarrollar ese kit, vamos a tener que introducir
la dimensión de la cuantificación porque es mandatorio para la industria. Pero para Salmonella no creemos que sea importante tener un método cuantitativo porque, por ejemplo, los métodos ELISA de inmunoensayo, que son métodos tradicionalmente cuantitativos, los que hiciste en el mercado para Salmonella también no son cuantitativos, porque es un screening de positivo o negativo solo. Ok, perfecto, Josué. Por el momento no tenemos más preguntas. Igual están más que invitados. Están más que invitados a escribirnos desde Isla, como todos los contactos que nos compartió Josué en esta presentación. Si tienen más preguntas o les surgen más inquietudes, estamos más que dispuestos a colaborarles. Por el momento, también aprovecho el espacio para dar como una introducción a lo que ha sido todo el desarrollo que hemos hecho junto a Invitec para nuestro próximo evento grande, que es Isla Apoya la Ciencia. Todas estas temas que nos trajo el día de hoy Josué hacen parte de toda la línea que maneja Invitec y que están dentro de lo que queremos promocionar en Isla Apoya. Para los que no conozcan este programa, Isla Apoya la Ciencia es un concurso en el que los ganadores obtienen em, cierto monto de dinero, que este año está bastante interesante, en productos de nuestros patrocinadores, que en este caso es Invitec. Para los que todavía no han revisado muy bien los términos y condiciones, están más que invitados a participar. Tenemos, aparte de toda la parte alimentaria, también temas relacionados con salud animal, ciencias para la vida y más temas de investigación en los que pueden participar y unirse tanto a Invitec como a Isla en estos proyectos que quieren empezar a desarrollar. Entonces, la invitación está más que abierta, las convocatorias siguen activas. Y no sé si tengamos más preguntas en este momento en el chat. Aquí veo, no. Por el momento no tenemos más preguntas. Entonces, Josué, muchísimas gracias por toda la información, por A tus valiosos ustedes. aportes el día de hoy. Y nada, a todos muchísimas gracias por conectarse. Seguimos en contacto, lo que les mencionaba. Estamos abiertos a todas sus preguntas. Cuentan en la página de Isla con todas las informaciones necesarias acerca de nuestras asesorías, tanto comerciales como técnico-científicas. Y nada, muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Muchas gracias a todos.